Vale. Buenas tardes. Como presidenta de la Asociación Fe y Diálogo, quería daros la bienvenida y las gracias por haber acudido hoy aquí. Este curso es 16º año que estamos en la sociedad, siguiendo al Concilio Vaticano II y siendo luz para el hombre de hoy. Hasta ahora nos reuníamos en la Casa de la Cultura, pero al estar de obras ha sido el Menador quien nos ha cedido los salones y también el Casino Antiguo, por lo que les damos las gracias. Os rogamos que estéis atentos a la programación, ya que unas son aquí y otras son en el casino. A la salida os daremos la programación completa con el anuncio de la próxima conferencia, que será el 16 de noviembre a las 7:30 en el Casino Antiguo, con la conferencia Francisco y la construcción de la Iglesia y nosotros, por Jesús Bastante. Al terminar, el ponente presentará su libro Santiago en el fin del mundo. No quería pasar por alto que estamos viviendo una situación difícil y de mucho cambio, pero que van acompañados de gestos de esperanza. Hemos visto muchos gestos solidarios que nos han hecho sentir bien por dentro. Ahora es cuando caemos en la cuenta y estamos en las mejores condiciones para que nuestras relaciones puedan ser lo más buenas posibles y saber ser buenos siempre. Ahora sí, con Vicente Latre iniciamos hoy nuestro recorrido por nuestra asociación. Cosa que el año pasado decía, esta conferencia será la última, pero no, lo hemos convencido. Y hoy presentará su conferencia José Rivera y el sufrimiento de los dioses. Vicente es el alma de Fe y Diálogo y le tenemos mucho cariño, igual que le hemos tenido a su mujer María José. A ellos les agradecemos su esfuerzo y cercanía con la asociación, siempre generosa y desinteresada. Vicente Latre David es doctor en Bellas Artes, catedrático jubilado de dibujo. Nace en Valencia y dedica principalmente su actividad a la docencia desde 1991 hasta su jubilación en la Universidad Jaime I de Castellón en el 2003, como encargado del área de dibujo y profesor especialista de la asignatura de Fundamentos de Diseño en toda la Comunidad Valenciana. Vicente, cuando quieras es tu turno. Pues muy bien. Bueno, ¿me oyen bien? ¿Sí? Bueno, pues primero agradecerles a todos porque han venido mucha gente y hoy, bueno, espero que esta sí que sea de las últimas conferencias. Bueno, tenemos la conferencia que es José de Rivera y el sufrimiento de los dioses. Hoy es un día especial. Cuando estaba preparando los últimos toques a la conferencia, me he dado cuenta que hoy era el cumpleaños de Pablo Picasso. Hoy cumpliría 140 años. Y bueno, me ha dado alegría la coincidencia de hablar un poco de arte y de tenerlo presente, así que muy feliz aniversario que nos estará escuchando desde arriba. En primer lugar, como siempre, querría manifestar mis agradecimientos, primero a la Asociación de Laicos de Castellón Fe y Diálogo, que ha tenido, como siempre, la gran gentileza de invitarme a dar esta conferencia. A la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Castellón, Verónica Ruiz Escrich, y a su secretaria Cristina García Grau, que han permitido insertar la conferencia en la programación cultural de este mes de octubre. A las instituciones y empresas vinculadas con su apoyo a nuestra asociación Fe y Diálogo. Y también a Laura Tomás Hueso, gestora del Menador, y a los técnicos de imagen y sonido que ahí detrás están asistiéndome. Y por último, también quiero agradecerles a todos los presentes, muchas gracias, darles las gracias
porque hay una asistencia muy numerosa y muy atenta. Así que muchas gracias a todos. Es porque todos estos factores conjugados han posibilitado que la conferencia de hoy se pueda realizar. Bueno, pues estos son todas las instituciones que nos apoyan. La circunstancia de hoy es por el pintor José de Ribera, que nació en 1591, terminando el siglo XVI, y murió en 1652, en el siglo XVII. Siempre recuerdo al inicio de mis conferencias sobre arte la frase de Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Porque claro está, yo lo que puedo hacer es hablar sobre la circunstancia de Ribera, sobre todo. Cuando llegamos a los cuadros no se explican, los cuadros se gozan. Por lo tanto, yo voy a hacer un esfuerzo para situar a Ribera, a toda su obra y luego también a esa circunstancia muy particular que le tocó vivir, siendo su circunstancia principal, encajando entre el manierismo y el barroco. Ningún pintor, nadie de nosotros cuando nacemos tabula rasa. Tenemos algunos genes de nuestros padres que ya los tenemos en nosotros, pero luego Dios nos ha dado la libertad de autoformarnos y justamente es maravilloso que hagamos con nuestro proyecto, vayamos construyendo nuestra vida y también que tengamos en cuenta los que nos rodea, porque esa tabula rasa cuando nacemos está muy acompañada de la cultura de un momento, del país, de nuestra circunstancia familiar, todo el entorno que nos rodea. Por lo tanto, vamos a abordar la conferencia. En primer lugar, repito un poquito la del anterior, porque claro está, Ribalta era un pintor que inició el barroco en España, pero José de Ribera es el pintor del barroco del barroco. Los dos están asimilados a la pintura barroca valenciana, pero así como Ribalta fue muy valenciano porque casi toda su vida se la pasó en Valencia, pero no era valenciano como quería la gente. Él nació en Huesca, en un pueblecito, y se vino a Valencia y en Valencia se pasó toda su vida hasta su muerte. Pero José de Ribera es al revés. José de Ribera es un valenciano, nacido en Játiva, pero a partir de su tierna infancia o de sus 15 años se fue a Italia y luego al final se estableció en Nápoles y no volvió nunca a España. Por lo tanto vemos que son dos pintores valencianos dispares. Uno que no es valenciano pero que vivió toda su vida en Valencia y otro que es valenciano pero que pasó toda su vida en Nápoles. Le preguntaban a menudo: ¿por qué no vuelve usted a España? Y él decía: aquí estoy muy bien, y si vuelvo a España igual me critican, aquí me quedo aquí. Eso era su opinión. Bueno, pues muy bien. La pintura barroca, ya dijimos, que surge y se desarrolla respaldada por el absolutismo monárquico, la reforma protestante y la contrarreforma católica. La técnica dominante fue el óleo, que pintaban sobre lienzo, que era mucho más práctico, mucho más transportable. Antes tenían que pintar sobre tablas y era un incordio. Y el grabado también tuvo mucha difusión. Ribera es un gran grabador y se dice que en la colección que tenía los flamencos figuraban muchos de sus grabados. Rembrandt, en su colección particular, tenía grabados de Ribera, porque eso, al ser grabador, facilitó la difusión de su obra grabada fácilmente por toda Europa. La pintura barroca en la pintura barroca el factor más determinante, ya lo dijimos, es el protagonismo de la luz y del color. El dibujo continúa siempre manteniéndose en la pintura,
Toda la pintura surge de un dibujo inicial, pero así como en el Renacimiento el dibujo se quedaba patente en la pintura, en el Barroco el dibujo se esconde debajo del color y está ahí latente, pero sin poderlo diferenciar del color. El dibujo continúa manteniendo pues su importancia, pero discreta. Luego vemos que el color va a coger y va a ser el agente principal de la expresión. Incluso veremos que los colores hacen manchas en los cuadros y tapan todo el dibujo que estaba por debajo. E incluso los límites de los colores permanecen siempre difusos en los cuadros. Y en eso yo creo que favorecen nuestra percepción visual, porque el dibujo, la línea del dibujo en la naturaleza no existe, no hay ninguna línea en la naturaleza. Nosotros vemos manchones lumínicos de diferentes cromatismos y lo que hacen los pintores es extraer de esas manchas una línea que los define los contornos, pero en la naturaleza no hay ninguna línea, es una invención de los dibujantes. La composición barroca es también mucho más compleja, ahora veremos un ejemplito, que la del Renacimiento, porque así como en el Renacimiento tenía muy presente la vertical y la horizontal, y todo se articulaba de una manera ordenada, estáticamente, en la representación. En el Barroco vamos a ver composiciones mucho más complicadas, mucho más complejas, y las tensiones dominantes van a ser las tensiones curvilíneas, oblicuas, etcétera, etcétera. Ya lo veremos en los cuadros que dan un mayor dinamismo expresivo a las composiciones. El horizonte temático pues va a ser la predominancia de lo religioso. La Iglesia va a estar muy agradecida a los pintores. Los protestantes van a suprimir las representaciones de los recintos religiosos, mientras que los católicos, el Papa va a estimular a todos los pintores para que hagan estampas y faciliten la transmisión del mensaje evangélico. Pero los protestantes los han quitado de sus lugares de culto, pero a nivel privado van a ser grandes clientes de la pintura. Por lo tanto, va a estar presente la pintura en unos y en otros de manera diferente, pero muy presente. Los temas, ¿qué serán? Pues temas religiosos, y luego van a encontrar el culto de los retratos. Antes los retratos se estaban reservando únicamente para los grandes reyes o los grandes ministros, pero ahora vamos a ver que hay mucha gente particular, sobre todo en Europa, que quiere que le retraten, hacerse retratos. Y va a ser uno de los temas muy fundamentales. Igualmente se va a introducir en las composiciones el paisaje, que no era común en la pintura. Velázquez, cuando vino a Italia, hizo 2 paisajitos cuando estaba en Roma. Y esto es una innovación. Vemos también que Velázquez tiene un cuadro que es Marta sirviendo, y se ve a Marta en la cocina, pero en el fondo se ve a Jesús conversando con María. Y hay, en primer término, un bodegón con frutas como si fuese un bodegón. Por lo tanto, son también innovaciones que se introducen en la temática. Y entonces van a ser fundamentalmente la temática religiosa cristiana, católica, de la Reforma, y también la temática de los mitos griegos. Y ahora veremos cómo estos mitos griegos le han dado a Ribera una calificación un poco defectuosa. Ahora lo comentaremos. Vemos aquí, este es un cuadro muy emblemático del Barroco, es un cuadro de Caravaggio,
y era un cuadro que era las obras de misericordia. Otro pintor en el Renacimiento habría hecho casillas para las diferentes obras de misericordia, pero los pintores del barroco querían acercarse a lo popular, a lo vital, a lo que pasaba en la calle, y ahí nos ha hecho una composición Caravaggio de las 7 obras de misericordias, pero mezclada como si fuese una reunión de gente, y en cada personaje está representando una obra de misericordia. Esta dama de aquí que vemos dando el pecho es alimentar al sediento, y al mismo tiempo aprovecha Caravaggio para decir visitar a los presos, porque es un preso que saca la cabeza amamantándose de la mujer. Ese clérigo que tiene una antorcha en la mano, pues es enterrar a los muertos. Aquí tenemos en primer término asistir a los que están disminuidos, y otro personaje con una capa que es dar vestido al desnudo, y así sucesivamente. Por lo tanto, unas composiciones siempre muy ricas, pero muy complejas. La comparación de lo que decía el Renacimiento y el Barroco, fijémonos aquí en la Sibila Eritrea, que decora la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, diferentes colores, pero fíjese, todos los colores están enmarcados por una línea. El dibujo fuerza su presencia y delimita todos los elementos de la composición. Y luego vemos esa capacidad que tienen los renacentistas de articular toda la composición respetando, aunque hayan ligeras oblicuidades en la composición, la verticalidad, la horizontalidad, y siempre tenemos una impresión de quietud en las representaciones del Renacimiento. Sin embargo, aquí, pues claro está, es todo lo contrario. El barroco español, Ribera no es el único pintor barroco, hay muchos, y ahora veremos que todos nacerán del barroco italiano. Aquí tenemos Ribalta, que vimos el otro día, y aquí luego tenemos José de Ribera, que es el martirio de San Felipe, luego tenemos aquí San Serapio, que es un cuadro de Francisco de Zurbarán, luego tenemos otro aquí, una Inmaculada Concepción de Bartolomé Esteban Murillo, y luego tenemos debajo el gran pintor barroco también español, Diego de Velázquez, que está representado aquí en estas proyecciones con las meninas y las hilanderas. Bueno, todos estos se han alimentado de los inicios de las nuevas noticias que venían de la pintura italiana. Aquí tenemos los dos promotores del claroscuro, lo que llamamos el tenebrismo del barroco. El primer agente es Caravaggio, pero hay muchas escuelas luego que serán nacionales. Hemos visto la española y no vamos a ver las otras. Vamos a citar otros pintores. Sin embargo, se percibe una influencia italiana común que se perfila en dos tendencias. El naturalismo anclado en la imitación de la realidad, con el clasicismo. Todos los pintores barrocos son naturalistas y tienen todos una insistencia grande en tener modelos naturales para poderlos representar. Y luego tenemos otra tendencia que, manteniéndose también con un claro oscuro, pero no tan potente como la primera, que es un poco más clasicista, más dependiente de los anteriores renacentistas, que son los hermanos Carracci. En la pintura de Caravaggio la tenemos aquí en este entierro de Cristo. Fíjense la cantidad de tensiones oblicuas que dominan toda la composición. Y luego tenemos aquí los tres hermanos Carracci, Ludovico, este de aquí, también muy barroco, muy tenso, otro Agostino, que también está muy tensa toda la composición, y luego aquí otro un poco más sosegado, que es Aníbal Carracci. Aquí tenemos
los retratos, los autorretratos de los tres hermanos Carracci. Luego tenemos, hecho esta diapositiva, que ya pasamos a ver la vez anterior, pero que nos encuadra muy bien el ambiente de los grandes pintores barrocos y cómo se solapan en el tiempo. Tenemos aquí el más antiguo, es Ludovico Carracci, entre 1555 y 1619, que muere a los 64 años. Luego tenemos, vimos el otro día, Francisco Ribalta, que casi tiene la misma presencia en el mundo que Ludovico Carracci. Muere un poquito más tarde, en 1628. Luego tenemos a Caravaggio, que tiene una vida muy corta, ya lo comentamos la vez pasada, era muy dado a las grandes luchas, a los grandes enfrentamientos, y de pronto un día que se había refugiado porque estaba perseguido porque había matado a un hombre, se refugió en Nápoles y luego en Malta, y luego quiso volver a Roma para que el Papa le perdonase el atentado que había hecho, pero en el viaje de pronto desapareció. Y bueno, y fíjense que murió a los 39 años. Este prácticamente es el gran iniciador del claroscuro tenebrista del barroco. Luego tenemos un hermano Carracci que también vivió muy poquito tiempo, murió a los 26 años. Y luego tenemos a Aníbal Carracci, que muere a los 29 años. Todos estos tres ejercieron en el norte de Italia. Sin embargo, Caravaggio era de Milán, estuvo en esa zona, pero muy pronto se fue a Roma y pasó unos años en Roma y luego se refugió en Nápoles y luego, bueno, ya hemos visto su desaparición súbita. Luego tenemos nuestro pintor de hoy, José de Ribera, que bueno, murió a los 61 años, nace en el 1591, al terminar el siglo XVI, y muere en 1652, a mitad del siglo XVII. Luego tenemos el otro pintor, Francisco de Zurbarán, que es ligeramente posterior a Ribera. Luego tenemos a Velázquez, que casi tiene las mismas fechas que Zurbarán, el mismo tiempo de vida. Luego tenemos aquí a Rembrandt, que es un poco posterior, y luego tenemos a Bartolomé Esteban Murillo, que es de los más jóvenes que vivieron después. José de Ribera va a influenciar mucho a Zurbarán, a Velázquez y a Murillo. Y también se cree que, habiendo visto sus grabados, Rembrandt también tendría presente la obra de Ribera. Bueno, tenemos pues cómo se solapan las vidas de estos 10 grandes pintores del barroco. Y luego tenemos hecho aquí un inciso, porque Lord Byron, este poeta del romanticismo británico, es muy duro con Ribera. Él dice a propósito de Ribera, califica la obra de Ribera de truculenta y sombría, casi de terror. Ribera parece que empapaba el pincel en la sangre de los santos. Y bueno, esto le hizo una fama de truculento a Ribera que perduró durante mucho tiempo por los críticos de arte. Y yo creo que es una crítica que le hace injusta, porque sobre todo él se fundamenta en la gran cantidad de cuadros que tiene de martirio y el tenebrismo que usa. Pero el tenebrismo era común a todos los pintores del barroco. Y los martirios hay que saber diferenciar los martirios que veremos de los dioses mitológicos y los martirios de los santos cristianos. Los unos están respaldados por el odio y la venganza,
Es tremendo entre los dioses griegos las venganzas que se producen y la turbulencia, hasta el punto que Zeus siempre tenía 3 asistentes, que eran las llamadas las Erinias o las Furias, Tisifone, Alecto y Megera, que eran 3 mujeres que estaban ahí pendientes de que se cumplieran primero el castigo, en segundo lugar la duración eterna del castigo y que se provocase el mayor odio con respecto a estos crímenes. Bueno, eran tremebundos estos griegos, pero esto no se da en toda en todos los mártires cristianos, porque es otra temática. Los unos soportan con odio el sufrimiento y los mártires cristianos, el gozo es que asumen el sufrimiento, pero por el amor, totalmente diferente al tratamiento que hacían los griegos. Estos son los grandes temas de los sufrimientos de los dioses: Ticio, Ixión, Tántalo, Sísifo, Apolos y Masías, y Venus y Adonis, que luego veremos los cuadros y los comentaremos. Sin embargo, aquí vemos que tiene 18 cuadros que yo presento, pero tiene muchos más de todos los mártires cristianos. Y vemos aquí el número 1 San Lorenzo, otro San Bartolomé, otra representación de San Bartolomé. San Bartolomé es que lo despellejaron en el martirio, parece lo mismo que hicieran los griegos con sus dioses. Y luego tenemos San Sebastián, que era uno de los santos más festejados durante el barroco. Y luego tenemos a San Genaro, a San Felipe, y luego tenemos todos los temas relativos al dolor, a la crucifixión y al entierro de Jesús. Por lo tanto, 2 temáticas que son a partir de sufrimiento, representaciones del sufrimiento, pero con unos fondos emocionales muy diferentes. Vemos pues, José de Ribera es su nacimiento, nace en Játiva en el año 1591, era hijo de Simón Ribera, un zapatero de profesión, y de Margarita Cucó. Tuvo un hermano llamado Juan, que también se dedicó a la pintura, pero no tenemos muchas noticias de él. Sin embargo, lo encontraremos cuando la primera vez que se instala en Roma Ribera, compartía casa con su hermano Juan. Y aparecerá también al final la desgracia que tuvo Ribera, que teniendo un virrey, el último virrey, que era un hijo de Felipe IV, pues violó a su sobrina, es decir, a la hija de su hermano Juan. Y eso le produjo un supremo dolor a Ribera que le marcó todo el final de su vida. Bueno, pero es las 2 últimas menciones que tenemos de su hermano Juan. Se supone que Ribera pasaría por Valencia, porque de su infancia no tenemos ningún testimonio. ¿Dónde empezó a interesarse por el arte? Lo normal sería de Játiva pasar por Valencia, que en ese momento Valencia era una ciudad rica, con el beato Juan de Ribera, que potenciaba y promovía a los pintores, tutelaba a los pintores, y se supone ciertos autores, pero sin testimonios que sean fehacientes, dicen que seguramente se inició en la pintura a su paso por Valencia. Pero su paso por Valencia fue rapidito, porque a los 15 años ya lo encontramos en Italia. Bueno, por lo tanto, con respecto a su medio familiar, se supone que era un medio familiar que vivía holgadamente dentro de la modestia de la época, porque el oficio de zapatero, la gente pobre no iba al zapatero a fabricarse zapatos, eso lo hacían los burgueses. Por lo tanto, quiere decir que si vivía de ser zapatero y la clientela era burguesa, es que tenía unos medios de vida suficientes para dar de comer a su familia.
pero no tenemos más noticias de su infancia. Vemos ahí Játiva, la flecha, como cae ahí a la parte baja, cerca de Gandía, de Tabernes de Baidina, etc. Játiva, en los siglos XVI y XVII, era un conjunto urbano que constaba de 3 barrios, el Mercat, la Ciutat y Barreres. Todos los cristianos viejos vivían dentro de la zona amurallada y fuera vivían todos los moriscos y los señores que tenían grandes propiedades fuera de la muralla. Pero se cree que tuvo una población alrededor, cuando el mayor número de 9.000 habitantes, pero que con la expulsión de los moriscos en 1609 y la peste que azotó Valencia, la zona de Valencia en 1645, toda la población bajó mucho. La época barroca se caracteriza también en Játiva porque abundaban los monasterios y a pesar de las crisis aún se construyeron 3 nuevos conventos. Vemos fotogramas de Játiva, vemos el antiguo castillo arriba en ruinas y que lo están restaurando. Y luego vemos la ciudad con el fondo montañoso, el castillo, y vamos ese entorno maravilloso que la rodea. En Játiva tiene una estatua, esta de aquí de la derecha, esta de aquí es la que está en la plaza del Españoleto de Játiva, que está hecha por Luis Gilabert Ponce. Y luego tenemos otra que es mejor, de mayor calidad, que es la estatua que está en Valencia, en la placita Lope de Vega, esta de aquí, que está hecha por Mariano Benlloure, el gran escultor valenciano. Hemos mentado que la expulsión de los moriscos fue una gran desgracia para toda la comunidad valenciana. En el año 1609 fueron expulsados de la región valenciana los judíos, ahí se ha equivocado, los moriscos, que constituían el 33% de la población, lo que provocó un gran problema económico por la carencia de mano de obra. Aquí he puesto 2 cuadros que dan 2 visiones muy contradictorias, muy diferentes del beato Juan de Ribera. Arriba es la expulsión de los moriscos cuando estaban en el puerto, que sabemos que al igual que hicieron los reyes católicos con los judíos, les dejaban emigrar solamente con lo puesto. Ni siquiera podían llevar una caballería para llevarse los bienes que podían. No, tenían que ser únicamente con lo puesto. Y claro, fue una desgracia para toda esta gente, se encontró emigrante y emigrante en la miseria. Y bueno, es la representación que hace este pintor tan querido de los castelloneros, que es Gabriel Pujols-Roda, un cuadro muy bonito. Y abajo tenemos la expulsión de los moriscos por Francisco Domingo Marqués, que bueno, él nos presenta los ensayos de catequizar a los moriscos, que los hizo mucho y se esforzó mucho, pero luego él fue muy tremendo también con la expulsión de los moriscos. Se decidió que no servía para nada intentar convertirlos, y lo que había que hacer es expulsar a todos estos herejes de Mahoma. Estas son palabras suyas textuales. Y bueno, y aquí tenemos 2 representaciones de los puertos donde partió la inmigración. Uno, que es una representación de los moriscos en el Grao de Valencia, y otra representación, los moriscos en el puerto de Denia, a punto de ser desterrados. Vemos su paso por Valencia. Ya hemos mentado al beato Juan de Ribera, que no es beato ya, sino que es San Juan de Ribera, que fue el que construyó el Corpus Christi,
un seminario para que el sacerdocio tuviese una formación seria, pero que Juan Ribera prácticamente no coincidió con el Juan de Ribera. Por lo tanto, ya cuando pasó por Valencia, o bien había muerto ya, o bien no conectó con él. Luego tenemos los pintores, que si pasó por Valencia pudo conocer una serie de pintores, que estaba entre ellos Juan Ribalta, el hijo de Francisco Ribalta. Luego tenemos Teodosio Mingort, tenemos Abdón Castañeda, tenemos Antonio Bisquert y Giuseppe Martínez. Todos ellos fueron casi todos discípulos de Ribalta. Y luego tenemos el estado político, geográfico, en el momento en que vive Ribera. Ribera, vemos que todo lo que está ahí en naranja era el imperio español dentro de Europa, fuera estaba toda América, pero vemos que tenían toda la península, con una gran parte de tiempo también Portugal, y luego vemos Córcega, Cerdeña. Luego vemos todo el reino de Nápoles, que cogía Nápoles y Sicilia, y luego teníamos ahí arriba el milanesado, y luego teníamos los Países Bajos por arriba, que la parte española de los Países Bajos. O sea que era una gran potencia España en ese momento. Sin embargo, hay que reconocer que el reino de España en ese momento empezó a tener declive. Fueron otros países el que cogieron el protagonismo, y España continuó con un poder extraordinario, pero un poco en un declive cada vez mayor. Aquí tenemos los tres reyes que reinaban en España en tiempos del pintor, en vida del pintor Ribera. En primer lugar tenemos a Felipe II, que reina hasta cuando Ribera tenía 7 años. Luego tenemos a Felipe III, que está ahí con la corona azul, que coge una gran parte de la vida de Ribera, porque entre los 8 y los 30 años es el monarca de España, el 8-30 años de Ribera. Y luego tenemos por último a Felipe IV. Felipe IV reina en el último periodo de la vida de Ribera, entre los 31 y los 61 años. Y luego tenemos aquí toda la retahíla de los virreyes del vicerreinato de Nápoles. Y vemos que en verde hay uno, Enrique Guzmán, que fue el virrey en tiempos de Felipe II. En azul tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que fueron virreyes en tiempos de Felipe III, y luego tenemos los otros virreyes que fueron el último en tiempos de Felipe IV. De aquí, que es Antonio Álvarez de Toledo y Beaumont. Pues bien, tenemos estos virreyes que fueron todos, ejercieron una gran tutela sobre Ribera, y además tenían unos agentes comerciales entre España, Nápoles y el resto de Europa, una red de agentes comerciales extraordinaria, que favoreció que toda la obra de Ribera se extendiese por toda Europa. Vemos pues aquí Roma, es la primera estancia de Roma, que se supone que empieza desde los 15 a los 18 años. He puesto interrogantes porque no se sabe si se llegó en 1604, en 1605 o en 1606. Lo que sí que es verdad es que en 1608 estaba en Roma. Y luego ahí está marcado el alojamiento que tenía en esa zona al lado del Támesis, cerca de la Plaza del Vaticano, de la misma, pero en la orilla opuesta, que era en la Vía Margita, que vivía con su hermano Juan. ¿Cómo sabemos cuándo llegó? Hay un testimonio que parece que sea serio, que
Cuando iba a casarse con Caterina Zolino, en los papeles que preparaban para la boda, declara que hace unos 10 años que salí de Valencia, mi patria, y fui a Roma para aprender a pintar. Si eso lo escribió en 1616, 10 años antes es que llegó a Roma en 1606. Pero todo esto son especulaciones que se hacen a partir de documentos. En Roma, lo que sí que sabemos, que empezó siempre, a pesar del poco tiempo que pasó en Valencia, él solía emplear la forma valenciana o aragonesa de su nombre. En Italia, Giuseppe firmaba algunas veces como Giuseppe de Rivera. Otra vez, Rivera se complacía en llamarse el Españoleto. El Españoleto es un mote que le sacaron por su pequeña estatura y que además era muy peleón, y siempre firmaba diciendo si había nacido en Játiva como el Españoleto o como el de Játiva. Vemos aquí, después de una primera estancia en Roma, vemos que aparece que entre 1610 y 1611 está con el duque de Parma, Ranuncio Farnesio, y está en Parma, en esta ciudad, que es una ciudad muy bella, tomó mucha fama y comienza su educación artística teniendo la influencia de los hermanos Carracci que estaban por el norte y también con seguramente la obra de Caravaggio que circulaba también por Parma. Tuvo tanto éxito que Aníbal Carracci, uno de los hermanos, hay un comentario que ha quedado ese testimonio, dice: este pintor está teniendo tantos éxitos que va a quitarnos el trabajo. Lo que quiere decir que ya en esa época lo hacía muy bien. Este es el único cuadro que tenemos del inicio del aprendizaje de Rivera en Parma. Ese sabemos que es suyo porque está firmado por él. Esto es una copia porque la original ha desaparecido y estaba consignada el precio que le pagaron por este cuadro. Es una obra que es San Martín cediendo su manto a los pobres. Luego pasa ese tiempo en Parma y luego tenemos una segunda estancia en Roma, que va de 1612 y 1616. Todos atestiguan que tuvo un éxito excepcional en Roma. En la década de los 600 fue más importante de lo que se creía. Se considera que más de medio centenar de pinturas se asignan a este periodo romano, entre 1612 y 1616. Vivía y se familiarizaba con muchos personajes que residían en Roma, muchos españoles que habían en la época, y cuadros que se asegura que pertenecen a esta época es el Juicio de Salomón, San Bartolomé, Jesús y los Doctores, Negación de San Pedro, Susana y los Viejos y una cabeza de Séneca. Por la proximidad estilística razonable entre todas estas obras, subyace la elección de modelos y el gusto por representar a los humanos con rostros que no eran habituales, que estaban sacados de modelos populares. Ahí en Roma existía, como muchas ciudades, la Academia de Pintura y se había constituido en una antigua iglesia, no vamos a eso, pero todas las academias de pintores que circulaban, que existían en Europa, todos se llamaban Academia de San Lucas. ¿Por qué? Porque había una tradición religiosa que San Lucas le pintó un retrato a la Virgen, cosa que seguro que no es verdad, pero esas eran las tradiciones y todas las academias de pintura se llamaban Academias de San Lucas.
Y Ribera en Roma fue festejado y le hicieron académico de la Academia de Pintura de Roma. Por lo tanto, tuvo un gran reconocimiento. Aquí tenemos los primeros cuadros romanos, el Juicio de Salomón. Vemos la criaturita en el suelo y todas las dos señoras que están reivindicando que son las madres. Y luego tenemos un San Mateo con el ángel, y luego tenemos Santo Tomás, un Santo Tomás. Tenemos otra representación muy tierna, que es Jesús entre los doctores. Tenemos aquí una colección de cuadros que es muy interesante porque son los 5 sentidos. Vemos uno que es la vista, otro el gusto, está ahí con una sartén, luego el olfato, oliendo algo, luego el oído, un flautista, y luego el tacto, con un ciego que está tanteando, tocando, manoseando una escultura. Vemos que todos pertenecen con un claroscuro bastante pronunciado, y luego veremos que poco a poco en Ribera este claroscuro tenebrista va a ser muy versátil. Muchas veces incide mucho en sus cuadros y otras veces hace unos cuadros mucho más luminosos y más coloreados. Vemos de esta época Santiago Mayor de la colección y vemos ya uno de los primeros martirios que representa, el martirio de San Lorenzo. Luego vemos la resurrección de Lázaro. Ribera le gustaba mucho cambiar las representaciones tradicionales. Todas las resurrecciones de Lázaro, ¿se acuerdan? Los pintores era una gruta, la entrada de la gruta, Jesús diciendo Lázaro, levántate, y este no, lo pone diciéndole en una reunión con todos los otros discípulos de Jesús, diciéndole que se levante, pero sin argumentarlo ni situarlo en ninguna cueva. Luego vemos otra composición particular, que es la negación de San Pedro. Vemos aquí que a la señora están en una taberna, no están alrededor de un fuego, Están en una taberna y esta señora ahí está diciendo, este no es el que estaba al lado de Jesús en la entrada, y están acusando todos, pero una representación, como ya he dicho, que cambia de las composiciones tradicionales. Y esto porque la Iglesia le había recomendado que todos los temas religiosos los bajasen a un nivel muy de la calle, que fuesen muy populares, con modelos de gente corriente y en situación de la vitalidad de la ciudad. Vemos pues que llega un momento que decide irse a Nápoles. Se cree que la ida de Nápoles fue porque estaba un poco arruinado. Había ganado mucho dinero, pues llevaba una vida, vamos, a todo lujo. Y estaba arruinado, incluso había contraído ciertas deudas, y viendo que el reino de Nápoles estaba dominado por los virreyes españoles, pensó que ahí iba a tener mayor facilidades. Vemos aquí que el puerto con el Vesubio al fondo, esto nos recuerda ahora la situación de las Islas Canarias, y luego vemos un dibujo de la época que representa toda la bahía de Nápoles. Vemos la Ascensión, que no es de Ribera, es un cuadro de un pintor Bernardino Azzolino. Bernardino Azzolino es un pintor que descubrió a Ribera y se quedó pasmado de lo bien y de lo ágil que era pintando. Y entonces le puso a prueba de que hiciese un retrato en pocas horas. Y lo hizo tan bien y tan rápidamente que se quedó fascinado. Y como premio le ofreció el matrimonio de su hija, y se casó con su hija, que en aquella época tenía aún solamente 16 años.
O sea que este es el suegro de Rivera. Vemos aquí paisajes de Nápoles. Si el que haya estado por Nápoles ve todas esas calles estrechas, llenas de ropa, muy popular todo. Cuando el matrimonio con Caterina Zolino, la hija del pintor se celebró el 11 de noviembre y el 25 de diciembre en la iglesia de San Marcos de Tessitori. El matrimonio tendrá 5 hijos: Antonio Simone, Jacinto Tomás, Margarita, Ana Luisa y Francisco Antonio. Nada más llegar a Nápoles le vinieron tantos encargos y tuvo tanta protección de los virreyes que enseguida creó un taller que le ayudase. Bueno, y tenemos cuadros de la época. Aquí tenemos uno de los primeros virreyes, Pedro Tellez Girón y Velasco, el duque de Osuna, que lo tuteló muchísimo, y tenemos aquí un Cristo crucificado junto a las santas mujeres. Vemos San Pedro y San Pablo, los 2 pilares de la iglesia. Todos estos cuadros, casi ninguno se ha quedado en Nápoles, están en España, porque Felipe IV le compró, me parece, 100 cuadros, y luego se repartieron por todos los grandes museos de los reyes de Europa. Vemos aquí la coronación de espinas. Otro cuadro, otro martirio, el martirio de San Bartolomé, que como ves hay el que lo está despellejando, está quitándole toda la piel y están apareciendo todos sus músculos. San Bartolomé es un santo que fue muy festejado en Europa, por eso tiene tantos cuadros sobre San Bartolomé. Otro martirio de San Bartolomé, otro martirio arriba de San Bartolomé, otra visión del martirio de San Bartolomé, y otro está aquí preparándole para despellejarlo. Vemos la cantidad de representaciones con la vitalidad que les da, O sea, todos los sentimientos están reflejados en todos esos gestos. Vemos aquí un cuadro de esa época, que es Susana y los viejos. ¿Se acuerdan del pasaje bíblico, no? Que la Susana que estaba tomando un baño y estaba observada por 2 viejos. Vemos una lamentación sobre el cuerpo de Cristo muerto. Fíjense que llegan momentos que el tenebrismo llega a tal punto que únicamente nos permite fijarnos en los 3 elementos figurativos del cuadro. Todo lo demás, toda la circunstancia espacial que los rodea, lo ignora, prácticamente los absorbe la oscuridad. Vemos aquí San Sebastián, otro mártir muy festejado. San Sebastián nació en Narbona y muere en el año 256, en el año 288. Es un santo muy venerado en la Iglesia Católica y es un poquitín uno de los más famosos, porque se educó en Milán, fue general de uno de los emperadores y él era cristiano, y convirtió a la mujer del emperador o del gobernador. Y cuando se enteró el gobernador, mandó que lo sacrificasen enseguida. Empezaron con flechas todos a tirarle, creían que había muerto, pero ahora veremos que vamos a encontrarlo con unas santas mujeres que lo están revitalizando para que no muera. Pero fue muy famoso en toda Europa. Mira aquí las 2 mujeres, está San Sebastián asistidos por Santa Irene y Santa Lucía, cuadro que está en el Museo del Hermitage. Otro cuadro, San Sebastián atendido por las santas mujeres, unos ángeles que le asisten, que está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. San Sebastián atendido por Santa Irene y su criada.
Y este San Sebastián, nada, está ahí atado, empezando a soportar las flechas que les están tirando para matarlo, para sacrificarlo. Vemos aquí un cuadro de los cartujos, Virgen con Jesús Niño y San Bruno, que estaba solicitado por la Cartuja de Nápoles. La Cartuja de Nápoles es una cartuja que se tomó todo su esplendor en tiempos del barroco, y toda la cartuja es un museo de pintura barroca, de cristalería barroca, de joyas barrocas, hasta el punto que el Estado italiano ha hecho otra cartuja para los cartujos y ahora es un museo de bellas artes. Vemos aquí una piedad. Luego vemos el apostolado del Museo del Prado, San Bartolomé, San Felipe, San Judas Tadeo, San Pablo, San Pedro, San Simón, Santo Tomás, San Simón, otra representación, San Pedro en penitencia. Fíjese la expresividad de todos estos rostros. Realmente era un pintor, un observador magnífico, Ribera. Y luego parece ser que era extremadamente exigente. Se hizo ayudar por los ayudantes que tenía en su taller, pero él retocaba y retocaba todo hasta que le convenciese. Fíjese el detalle de las manos. Tenemos aquí retratos de filósofos antiguos, el filósofo Tales de Mileto, el filósofo Alquímedes. Tenemos una representación de San Andrés y otra representación de San Andrés que es copia y que el cuadro ha desaparecido, y figura la cruz de San Andrés esbozada aquí a mano izquierda. Otro San Andrés, otra representación de San Andrés, y aquí tenemos una de las mejores representaciones de San Andrés, y vemos esta elegancia de San Andrés, de cuerpo, torso desnudo, abrazando la cruz en la que va a morir. Vemos aquí el martirio de San Andrés en el momento en que están poniéndole sobre la cruz, rodeado de todos sus verdugos. Vemos San Pablo Ermitaño, dos versiones. Vemos San Pablo Ermitaño y San Pablo Ermitaño, uno en el Museo de San Petersburgo y otro en el Museo de Colonia. Luego vemos San Jerónimo y el ángel del juicio, del que está en Nápoles. San Jerónimo es un santo que estaba muy festejado, pues el primero que tradujo la Biblia al latín. San Jerónimo oyendo la última trompeta del Apocalipsis. San Jerónimo en el Museo de Budapest. Y este es un cuadro silenio ebrio, una figura central es Sileno, leal compañero de Baco, y el más borracho, y está rodeado de todos una serie de demonios que están haciendo la gran fiesta, todos ebrios. Este cuadro está desdoblado en un magnífico grabado, que es este. Como ven, el cuadro está representado a la inversa, y eso es lo normal de los grabados, porque el grabado uno lo dibuja con el grabado, pero cuando se imprime sale al revés. Y entonces por eso es el mismo esquema, pero uno hecho en grabado y el otro pintado. Luego vemos una representación aquí de los preparativos para la crucifixión, que está en la iglesia de Santa María en Guadalajara.
y fue una petición de don Fernando Rivera Enrique, duque de Alcalá, que era uno de los virreyes de Nápoles. Todos los virreyes le hacían encargos para que trajese cuadros a España. Y este es muy particular, es la mujer barbuda. Esto es un cuadro hecho de una mujer real y con una fidelidad extraordinaria. Esto parece ser que es un de esos casos raros y está representada la mujer con la barba que lleva y su marido que la mira, ¿entiendes?, conformado. Y bueno, y que está muy pues firmado en latín por Rivera. Esto parece ser que es una enfermedad, no sé cómo la llaman. A ver, está por ahí nombrada. Bueno, no me acuerdo del nombre. Pero son casos raros que se dan. Sí, eso. Sí, sí. Bueno, cuadros también de apóstoles, San Pablo, otro San Pablo, San Jerónimo escribiendo, la traducción al latín, San Jerónimo estudiando. Y luego tenemos retratos de filósofos y sabios de la antigüedad, Heráclito, allí a la mano izquierda, el segundo Platón, el tercero el filósofo Tales de Mileto, cuarto Pitágoras, aquí debajo Diógenes, Heráclito, Arquímedes y Aristóteles. Vemos aquí otra versión de El mendigo ciego. En los 5 sentidos había hecho unas versiones y aquí vemos otras variantes. Un mendigo tanteando, ¿entiendes?, con un lazarillo. Y hablo aquí el escultor ciego, un escultor que está tanteando las esculturas que hizo cuando aún veía. Vemos aquí otro cuadro para la Cartuja, que es la Piedad, en que aparece ahí un cartujo en primer término. Y luego aquí, no, la Piedad es del Cristo, y luego la Sagrada Familia con San Bruno. Fíjense la diferencia, en los años son 1630 y 1633, el uno continúa aquí en la Piedad manteniendo el tenebrismo y sin embargo allí hace llamada a un color y una composición más dinámica. Y aquí vemos los famosos martirios de los dioses griegos. Bueno, tenemos aquí este que es el martirio de Ticio. El crimen que cometió, el crimen por el que el gigante Ticio fue castigado eternamente, era el intento de violación de Leto, instigado por Hera. Fíjense todos los líos de los dioses. Leto era la mujer de Zeus. Y Leto era un amor de Zeus que le engendró 2 hijos. Para que vean que, a pesar de todo, se mantuvo en Grecia que el matrimonio de Hera y Zeus era un ejemplo de matrimonio, pero las infidelidades de Zeus se iba acostando con todas las demás diosas. Y bueno, y entonces el siguiente, continuemos con el relato, era la violación de Leto, es decir, instigado por Hera, instigado por la mujer real de Zeus. Cuando viajaba, la asaltó rasgándole sus vestidos. Sus gritos atrajeron a Apolo y Artemisa. Apolo y Artemisa son los hijos de Zeus con Leto. Por lo tanto, estos vinieron a auxiliarla y entonces Zeus le condenó a tirarlo al Tártaro, que es al infierno, y que un águila le iba a comer el hígado, pero se lo comía y le volvía a crecer, y eternamente se pasó toda la eternidad el castigo de que el águila iba a torturar
a Ticio, sacándole todo el hígado cada día. El castigo es el mismo que, de hecho, que impuso Zeus a Prometeo. Saben que Prometeo, Zeus lo condenó porque robó el fuego, el secreto del fuego. Eso le molestó tanto a Zeus que le haya robado ese secreto, que lo condenó también a que un águila le royese el hígado y le torturase eternamente. Prometeo, sin embargo, en los griegos era un dios muy festejado porque era el que reveló todos los grandes conocimientos que estaban a la base de la civilización: la arquitectura, cómo domesticar animales, la escritura, la medicina, las artes del vino, y era el patrono de todos los artesanos griegos. Vemos aquí, segunda víctima, Ixión, está en el Museo del Prado. ¿Qué hizo este señor? Ixión prometió un valioso regalo a Deioneo si le permitía casarse con su hija Día, pero nunca cumplió su promesa, por lo que su suegro, en compensación, le tomó en prenda sus caballos, la tropa de yeguas que poseía. Ixión aceptó que le robasen sus yeguas, pero disimulando su resentimiento, le invitó a una fiesta prometiéndole el pago que le había prometido cuando se casaba. Y en la fiesta lo coge Ixión y lo despeña a un pozo que era un foso lleno de carbones ardiendo. Este crimen horrorizó tanto a toda la vecindad de estos hombres que ninguno quiso que se purificase, obligándole a vivir escondido y aislando del trato de todos los demás. Sin embargo, Zeus, que es tan cruel normalmente, se compadeció de él y le invitó a que se refugiase en el Olimpo. Y bien, cuando está en el Olimpo, lejos de estar agradecido, intenta seducir a su mujer, a Hera, otra vez. Entonces, Zeus se vuelve loco y entonces lo que hace es que para probar si quería violarla de verdad, la convierte a su mujer Hera en una nube. Ixión se une con la nube, que tenía una apariencia humana, de mujer, y engendra a un hijo que será el primer centauro. Es complicada toda la mitología, y será el padre de los centauros. Pero bueno, a este igual le condena a estar atado a una rueda en que hay serpientes y fuego, y que gire eternamente torturándole. Ahí vemos el verdugo, lo contento que está atándole a la rueda. La expresión es magnífica, fíjense la tensión del cuadro, parece que el movimiento del cuerpo está ya lanzándose, y bueno, y luego el tratado de las carnes, el tratado de los contrastes, es un cuadro realmente a nivel estético maravilloso, aunque sea horrible la representación del tema. Tenemos otro que es Tántalo. Esto no sé si se conserva el original. Aquí en las reproducciones que yo he encontrado figura como una copia del cuadro de Rivera. Según las tradiciones, Tántalo traiciona la confianza de los dioses difundiendo secretos de los que había tenido acceso en el Olimpo, llegando incluso a robar el néctar y la ambrosía de los dioses para dárselos a los hombres. También se presenta como perjuro por negar el regalo del perro de oro de que Zeus le había confiado. Pero el peor de sus crímenes fue haber ofrecido a los dioses un banquete en los que les sirvió la carne de su propio hijo, para probar si los dioses se daban cuenta de todo. Los dioses descubrieron enseguida la naturaleza del manjar, que eran unos desechos humanos, y que se les ofrecía, y lo rechazaron horrorizados.
Los dioses resucitaron a su hijo, a ese que había descuartizado, que se llamaba Pélope. Y el padre impío fue castigado a sufrir hambre y sed eternas en lo más profundo del Tártaro, del infierno. Su suplicio consistía en que estaba en un estanque que alrededor estaba rodeado de frutales, y cuando iba subiendo poco a poco para acercarse a la orilla, cuando iba a comer uno de los frutos, de pronto caía al fondo y así volvía a empezar la historieta toda la eternidad. Y lo atormentaba de hambre y sed así todo el tiempo. También había, bueno, y es todo la lista. Tenemos aquí el último, que es Sísifo, que el motivo es un castigo parecido. Homero es el modelo el que nos lo cuenta, nos lo aclara, pero algunas fuentes apuntan como causa su impiedad y también su hábito de atacar y asesinar a viajeros. Zeus castiga a Sísifo a empujar una enorme piedra cuesta arriba por una ladera empinada. Lo terrible era que todas las veces, cuando llega con la gran piedra a la cima, entonces resbala y la piedra vuelve a caer al valle. Y así estará toda la eternidad, empezando con estos empujes y estas bajadas. Hay quien dice que el sentido de esta representación sugiere que lo que el sol que sale cada mañana y después se hunde bajo el horizonte, eso es decir, que los trámites de la persona humana, que desde que nace termina el día con la puesta de sol para volver a empezar al día siguiente. Pero vamos, es una interpretación. Vemos aquí cuadros religiosos. Estas son una Purísima, que rompe también los cánones de las representaciones de la Purísima, rodeándoles de toda una serie de símbolos. Y el suegro de Velázquez, que era pintor, había estipulado por escrito cómo se debiera necesariamente y obligatoriamente representar a la Purísima. Pero Ribera no respeta esos cánones y se improvisa una representación mucho más rica. Vemos aquí San Jerónimo penitente, fíjense en esta cabeza, realmente una representación realmente extraordinaria. Vemos aquí la Inmaculada que está en el convento de las Agustinas Descalzas de Salamanca, y vemos aquí también esta Piedad, que también está en el mismo convento. Es que ese convento era propiedad de Manuel de Acevedo y Zúñiga, quinto conde de Monterrey, virrey también de Nápoles. Y aquí un cuadro curioso, que es el duelo de dos mujeres, el duelo de Isabela de Carracci y Diambra de Portinella, que está en el Museo del Prado. Ribera parte de los temas religiosos mitológicos, pero también se prestó a la representación de hechos curiosos, anecdóticos, como el combate de mujeres. El duelo acaecido hacía más de 80 años, en 1552, entre Isabela de Carracci y Diambra, ante el virrey español Marqués de Basto, por el amor de un hombre, es decir, a Fabio de Ceresala, que atrajo un gran número de espectadores y que Ribera sitúa al fondo de la composición. Por lo tanto, ven que también había duelos amorosos. Vemos aquí la Asunción de la Magdalena, fíjese cómo pone la Virgen en una diagonal del cuadro para dar más tensión a la representación, y el movimiento de los angelitos que están a sus pies. Y luego vemos a San Pedro y San Pablo. Esta representación de San Pedro y San Pablo se repite porque, claro, en la época se les consideraba como los dos grandes pilares de la Iglesia. Y aquí vemos la representación de San Genaro, que es el patrono de Nápoles.
En 1631 se produce una terrible erupción del Vesubio, los napolitanos se reencomendaron a San Genaro y la ciudad quedó intacta, mientras que las zonas de alrededor sufrieron cuantiosos daños. Esta será la razón por la que Nápoles tomó como santo patrono a San Genaro. El conde de Monterrey, como virrey de Nápoles, encargó a Rivera esta obra destinada a un altar colateral de la iglesia del convento de las Agustinas de Recoletas de Monterrey en Salamanca. El santo también aparece en las nubes, igual que hemos visto con la otra santa, aparece también en una tensión que sigue la diagonal del cuadro. Santiago el Mayor, San Roque, un cuadro maravilloso, Jacobo y el rebaño de Labán, que está en el Escorial. Saben que Jacob tuvo que estar empleado por su suegro mucho tiempo, que le engañaba, ya quería casarse con otra de las hermanas y lo obligaba a estar, y esto hace una representación del tiempo de espera cuidando su rebaño. El cuadro, fíjese, que ha salido del claroscuro y está muy coloreado y es muy luminoso. Y vemos aquí otro de los martirios, es el relato de Apolo y Marsías. Esto es un duelo. Apolo y Marsías se enfrentaron en un concurso musical en que el ganador podría tratar al perdedor como quisiera. Los jueces fueron las musas, por eso representaba abajo las 9 musas, cada una de las artes. Por lo que naturalmente las musas prefirieron a Apolo. Apolo entonces le desafió y luego, cuando perdió la apuesta, Apolo lo clavó entonces la piel de Marsías en un árbol cerca del lago, por eso lo están despellejando también, y su sangre formó el río Marsías, que es un afluente del río Meandro, que desembocase en cerca de Celanas. Bueno, también es otra historieta de la mitología griega, pero que también traduce el duelo entre un dios y otro artista, y bueno, y cómo la crueldad y la venganza que emplean. Y luego otro tercer acto de martirio es Venus y Adonis. Tías, rey de Siria, tenía una hija, Mirra, de cuya belleza estaba tan orgulloso que solía decir que ni la propia diosa de la belleza era tan hermosa como ella. La diosa del amor y la belleza, Venus, cuando oyó esto, en venganza, impulsó a Mirra a desear en incesto a su propio padre, lo que logró inconsciente de sus actos. Llevó a cabo a la ayuda de su nodriza Hipólita durante 12 noches. Cuando su padre se dio cuenta de quién era su amante, la persiguió para matarla, armando con un cuchillo. Mirra, ante el inminente peligro, imploró la protección de los dioses, que para protegerla la convirtieron en un árbol. Es por eso que hay un árbol que se llama mirra. Cuando cae la mirra del árbol, en realidad son las lágrimas de la princesa Mirra las que caen. A los 9 meses un jabalí hendió los colmillos en el árbol de la mirra y de él surgió Adonis, un bello niño. Venus, enternecida por el niño, le recogió y se lo entregó a Proserpina, diosa de los infiernos, para que lo criara. Cuando Adonis creció, quiso Venus recuperarlo para ello, pero Proserpina no quería consentir, por lo que tuvo que intervenir Zeus, dios supremo y padre de las 2 diosas, y su decisión fue que Adonis viviese 1/3 del año con cada una de ellas y que el resto fuera donde quisiera. Como ven, otras historias tremendas de la mitología griega. Aquí un cuadro muy hermoso que es Isaac bendiciendo a Jacob. Fíjense el naturalismo de la representación. Aquí en primer término tenemos un pequeño bodegón, unos frutos de la mesa preparados para que lo coma Isaac
Isaac, cuando lo bendice a Jacob, fíjense que el brazo de Isaac está envuelto con una piel de cordero porque su hermano era muy peludo y así engañan a Jacob. Y aquí vemos tres rostros, uno el bebedor, otro muchacha con pandereta y otro la vieja usurera. El cuadro de arriba es una representación magnífica. Y este cuadro, que es una de las trinidades más preciosas, es un cuadro que el claroscuro está dejado de lado y es la luminosidad de la Trinidad. Vemos al Padre, el Espíritu Santo, la paloma, y vemos el cuerpo deshecho de Jesús entre las rodillas de su Padre, que es de una gran ternura. Vemos un San Francisco, la visión de San Francisco, que no quiso ordinarse hasta que fuese tan transparente como el cristal. Y como no llegó nunca a ser tan transparente como el cristal, entonces no quiso ordenarse. Y luego una Mater Dolorosa aquí debajo, también muy expresiva. Filósofo, y un cuadro de la Cartuja de San Martín de Nápoles. Este cuadro también muy bello, el martirio de San Felipe, cuando están izándolo en la cruz, y todo el entorno de verdugos en que están ahí manipulándolo. Luego aquí la liberación de San Pedro de la cárcel. Y este es el cuadro de Jacob. El Jacob, este es un pasaje del Génesis. En el Génesis capítulo 20 y los versículos 11-19 cuentan cómo Jacob estaba muy cansado, se acuesta en un paraje y coge una piedra como almohadón, y entonces tiene un sueño en que está viendo una escalera que sube hasta el cielo y que bajan y suben los ángeles. Y entonces arriba de la escalera está el Padre Eterno. Y entonces el Padre Eterno es cuando le promete que Jacob sería padre de una enormidad de hijos que serían como la arena del mar. Es la gran promesa que hace Jacob. Otros pintores hacen una figuración de la escalera, pero él prefiere esbozar una nube que sube con unas siluetas en blanco que apenas aparecen, que es la subida y bajada de los ángeles. Y una representación muy sobria, pero el cuadro es magnífico también. Una natividad, la adoración de los pastores, luego dos piedades, una es la ampliación una es la ampliación del rostro de la Virgen y de la mujer que está sosteniendo a Jesús. Y aquí este cuadro, que también es muy famoso, que es el Patizambo, y es un cuadro para que demuestra el cariño que Rivera tenía por la gente estropeada y por la gente popular. Si se fijan, es una representación que se hace como lo hacían los nobles, visto un poco de abajo hacia arriba, y lo hace con una nobleza, mostrando toda la desgracia que soporta en su cuerpo, pero con una elegancia y una sonrisa de una gran nobleza. Este San Genaro, saliendo del horno, que van a martirizarlo, pero se salva del horno. Y luego aquí uno de los pocos retratos de caballeros que hizo Rivera, el caballero de la Orden de Santiago, que tampoco sabemos quién es. Y luego tenemos aquí los últimos asuntos de la vida de Rivera. Rivera hasta entonces había vivido muy cómodo en Nápoles, protegido por todos los virreyes, pero hubo un alzamiento de los napolitanos contra la corona española. Estaban hartos de los impuestos que le imponía la corona española. Y el revolucionario fue Masaniello, Tommaso Antello de Amalfi. Pues bueno,
ha hecho una representación, estas no son de Rivera, sino cuadros de la época que muestran el levantamiento de todos los napolitanos. Rivera tuvo que refugiarse en el palacio de los virreyes porque temía por él y por toda su familia. Luego vemos un detalle, primero, el gran Velázquez hizo 2 viajes a Italia. Los 2 viajes fue a visitar a Rivera. Y por eso dicen que Rivera también influyó mucho en Velázquez. Y vemos aquí el retrato que hizo Velázquez del Papa, de Inocencio X, y luego vemos el autorretrato que tenemos en el Museo de Valencia que hizo Velázquez en esa época. Y bueno, Velázquez sirvió también en las 2 visitas para traer a los reyes toda una serie de compras que le habían encomendado de cuadros de Rivera, etcétera, etcétera. Y luego aquí tenemos el retrato que decíamos antes de don Juan José de Austria, que es un hijo natural de Felipe IV, que cuando la Revolución lo envió para que capitanease el ejército que iba a reprimir la rebelión. Y durante su estancia violó a la sobrina de Rivera. Y Rivera tuvo unos problemas tremendos, una decepción, y pasó un tiempo realmente fatal. Esto fue al final de su vida. Y luego vemos otra Inmaculada, Santa María Egipciaca. Vemos la Sagrada Familia del Carpintero. Otra familia en que aparece San José, pero acompañada de Santa Catalina. Luego vemos, estos son de los últimos cuadros que pintó Rivera. Este San Sebastián, que es realmente, fíjense, la actitud, la mirada que tiene, entiende, de confianza dentro del martirio. Y luego San Jerónimo Penitente igual, son cuadros de gran madurez. Y luego esto es el último cuadro que tardó mucho tiempo en pintarlo, pero que fue un cuadro que originó un gran litigio con el prior de la Cartuja de Nápoles, la Cartuja de San Martín. Este cuadro había estipulado que lo pintaría y le habían dicho que recibiría 1000 ducados por cada personaje. No, perdón, que le pagarían 1000 ducados. Y luego lo dejó a medias, tardó mucho tiempo en pintarlo y casi muy cercano de su muerte lo terminó. Y luego había recibido un adelanto y la viuda, cuando murió Rivera, reclamó lo que le habían prometido. Y hubo un litigio y el prior de la Cartuja no quiso pagarlos. Y entonces sus hijos recurrieron a Roma y al final el Papa terminó concediendo, hizo sentencia y obligó a que le pagasen lo estipulado. Y al final le debían el precio de 1.300 euros. Y esto es el sitio donde está enterrado Rivera. Está en la bahía de Nápoles, en una iglesita al borde del mar. Muere Rivera el 3 de septiembre de 1562. Y vemos todo este paisaje de en medio de la bahía de Nápoles. Y esto es todo lo que tenía preparado con respecto a la pintura. No sé si me queda algún minuto, porque me quedaría. Rivera hemos dicho que era un extraordinario grabador y un extraordinario dibujante, y voy a pasar, pero pronto, dibujos de Rivera. Estos son grabados, dibujos preparatorios de cuadros y grabados también. Otros dibujos despellejando San Bartolomé, otro dibujo San Alberto. No sé si se dan cuenta, entre toda la obra y sus dibujos,
la atención que pone Rivera en la representación de los modelos, las actitudes, las expresiones, los gestos. Rivera fuera un gran maestro realmente de la representación. Vemos aquí saltimbanquis, croquis que debió de hacer en fiestas de acróbatas. Estos son aguadas. Vemos el proyecto del chileno borracho, el dibujito que hizo de San Juan de Austria y que luego lo convirtió en cuadro, Aquiles entre las hijas de Licómenes, luego Adoración nocturna, Apolo y Marsías, Marsías en el infierno, Cupido azotando a un sátiro, y el estudios de cabeza, fíjese, ese estudios de grito. Una coronación de espinas, y que vemos el gesto de Jesús rechazando el primer momento la corona, la crucifixión de San Pedro, un San Sebastián, esbozos rápidos, fíjense qué maestría, con 4 trazos de plumilla, elaborar la composición de un cuadro. Y bueno, gracias por su atención, espero que les haya gustado. Muy bien. Es ahora, ¿no? He pasado. Pues muchas gracias a todos, realmente.